El diputado Gerardo Sotelo. Muchas gracias, señor presidente. Me sumo al reconocimiento, a los elogios para todos y todas las funcionarias del Palacio Legislativo, de la Comisión, que han hecho un trabajo extraordinario, como es habitual, pero también quiero destacar muy especialmente el rol que cumplió la presidenta de la Comisión, la diputada Silvia Ibarguren, que con su compromiso, yo diría con su inteligencia intelectual, práctica y también emocional, logró que fluyera como corresponde el trabajo de la comisión. Así que a los funcionarios y a la diputada Ibarguren, nuestro reconocimiento. Señor presidente, como adelantáramos, y junto con los demás partidos de la coalición republicana, vamos a votar en contra de este proyecto de rendición de cuentas. Y lo hacemos además con la tranquilidad de haber votado ya negativamente el presupuesto quinquenal y con la certeza de que esta primera rendición confirma buena parte de nuestras advertencias, tal como expusiera tanto la diputada Auesper en nombre de la coalición y el diputado Conrado Rodríguez, que me antecedió en el uso de la palabra. Estamos ante un gobierno que, frente a dificultades estructurales, ofrece soluciones administrativas, ve fallas de gestión y agrega organismos y recursos, ve falta de resultados y cuentas que no alcanzan y aumenta impuestos y dibuja crecimientos futuros en los que casi nadie cree. Lamentablemente, en este proyecto de rendición no solo se retrata el gobierno, también el equipo económico y su ministro de Economía, que conoce los problemas del país y conoce las soluciones, pero que no encuentra el ánimo o el respaldo suficiente como para enfrentarlos en profundidad. De hecho, no podemos decir que el ministro Odone desconozca las transformaciones que el Uruguay necesita. Todos sabemos que las conoce. Pero el problema es político y es de falta de determinación, y justo es reconocerlo, este problema excede los límites del actual gobierno y, por lo tanto, debemos también mirarlo con cierta perspectiva. Estamos frente a la rendición de cuentas del año pasado y a lo que será el gasto del actual, que tendremos que ver en el futuro. Pero si lo miramos con otra perspectiva, veremos la dimensión del problema que enfrenta el país, por lo menos en su perspectiva política. De ambas cosas queremos hablar en los próximos minutos. Porque el país necesita mejorar su productividad para poder respaldar salarios y empleos de calidad, necesita una educación que desarrolle capacidades y recupere su función de ascenso social, sobre todo para quienes más lo necesitan, un Estado eficiente al ejecutar, evaluar y corregir sus políticas, apertura al mundo y transparencia, reglas estables y respeto irrestricto al Estado de Derecho. Esta agenda permitiría un Uruguay en el que nadie quede por el camino por falta de oportunidades, pero sería injusto esperar eso en esta rendición porque no lo estuvo en el presupuesto quinquenal y tampoco lo estuvo en los compromisos de campañas. Este gobierno no llegó con una agenda de reformas profundas. Vamos a votar en contra, entonces, porque esta rendición confirma algunos rumbos que advertíamos y que nos parecen equivocados. En primer lugar, financia decisiones presentes con resultados futuros improbables. Para 2025 se previó un crecimiento de 2,6 y finalmente fue de 1,8. La inversión también quedó lejos de lo anunciado y, como se sabe, sin inversión no hay suficiente productividad y sin productividad no hay salarios y empleos más que a impulsos transitorios. Y sin crecimiento sostenido el gasto permanente terminará, como es fácil conjeturar, con más impuestos y con más deuda. La estimación para 2026 fue corregida, pero aún supera la mediana del comité de expertos y el Consejo Fiscal Autónomo advirtió riesgos y reclama mecanismos efectivos
de corrección. Sin embargo, la distancia entre el endeudamiento presente y el ancla de deuda que protege las cuentas públicas de un optimismo infundado se estrecha cada vez más hacia 2029. Esta rendición que en mayo pasado, hace apenas 3 meses, el ministro de Economía no descartaba que fuera de gasto cero, aumenta el gasto, crea impuestos, crea gastos permanentes y confía parte de su financiamiento en una mayor recaudación y, como decía, en un crecimiento improbable. La promesa electoral de no crear impuestos tampoco sobrevivió al encuentro con la realidad y con las cuentas públicas, ni con las presiones para desarrollar, aunque más no fuera mínimamente, un programa de gobierno que el propio subsecretario de Economía reconoció que era impagable. Para financiar las prioridades que estableció el gobierno y que, por cierto, los partidos de la oposición comparten, se eliminan créditos de cargos vacantes en distintos incisos, pero resulta que un cargo que hoy no se paga no es necesariamente un ahorro, y una vacante no demuestra que la función sea innecesaria. La reasignación se hace además con un criterio que no alcanzamos a comprender y sobre el cual el Ejecutivo no supo informar adecuadamente. Lo advertimos con el caso del Instituto Clemente Estable. Allí se demostró que la preocupación era fundada, ciertas supresiones impedían regularizar a personas que ya cumplían tareas permanentes con vínculos precarios. El Ejecutivo corrigió ese caso, lo cual nos parece muy bien, pero no así, por ejemplo, el de los controladores aéreos, en momentos en que la aviación vive horas difíciles justamente por falta de recursos humanos, ni tampoco la defensa y promoción del patrimonio cultural, donde se prevé recurrir a pasantes, becarios y a contratos temporales en lugar donde antes había o hay expertos y profesionales especializados. Este mecanismo puede hacer que los números de la rendición cierren, pero no sirven para ordenar el Estado, para atender sus prioridades, ni mucho menos para proyectarlo como una palanca eficiente hacia el desarrollo futuro. Y mientras por un lado se reducen capacidades, se crean personas jurídicas y agencias nuevas. Alguna podrá ser necesaria, alguna de hecho la votaremos, pero del proyecto en general no surge claramente que el problema que se quiera resolver requiera inevitablemente que el Estado aumente sus instituciones, adquiera nuevos gastos permanentes, ni por qué no pueden hacerlo los organismos actuales o los particulares. ¿Cuánto costará? ¿Qué resultado alcanzará? Ni mucho menos cuándo y de qué forma se evaluará. Uruguay necesita, sin duda, un Estado mejor, concentrado en sus funciones esenciales y capaz de ejecutar, medir y corregir con eficiencia. Pero eso no forma parte de esta rendición de cuentas. Hay otro rumbo que interpretamos equivocados y es confundir recursos con resultados. En seguridad, acompañamos la asignación de mayores partidas para personal, equipamiento y tecnología. ¿Cómo no hacerlo? Y acompañamos también la creación del Instituto Nacional de Reinserción. Este es el rumbo correcto. Pero los refuerzos llegan después de que advirtiéramos que las incorporaciones previstas no eran suficientes y todavía ignoramos cuántos cargos policiales autorizados continúan vacantes. Antes de anunciar nuevas plazas, como decía el diputado Conrado Rodríguez, el Gobierno debería explicar por qué no ocupó rápidamente las existentes. No lo decimos con el sentido de urgencia que el entonces candidato a la presidencia determinó apenas asumiera, pero por lo menos para las que ya fueron creadas. La seguridad necesita recursos, necesita más recursos, incluso muchos más de los que planea agregar este proyecto de rendición, pero también requiere mejor gestión, señor presidente. ¿No parece razonable que a 4 meses de presentar... Me permite, diputado. Sí, claro. Me permite, diputado, haciendo una intervención muy interesante y sé que todos los legisladores piensan lo mismo, pero algunos están conversando y no nos permiten escuchar como quisiéramos. Así que le pido a los legisladores silencio para escuchar y respetar
al diputado Sotelo. Adelante, diputado. Muchas gracias, que no sabían lo que se estaban perdiendo, por eso. Decíamos que la seguridad necesita recursos, incluso de mayor porte de lo que va a asignar esta rendición, pero que también necesita mejor gestión y que no parece razonable que a 4 meses de presentar el plan de seguridad se anuncie ahora que se reestructurará la Jefatura de Policía de Montevideo, nada menos que la Jefatura de Policía del departamento donde están los principales focos de problema de seguridad del país. Lo decimos con mucha libertad porque nosotros respaldamos el plan de seguridad, advirtiendo que iba a tener problemas de gestión. Lo mismo ocurre con las personas en situación de calle. El Estado debe asegurar refugios, pero aumentar cupos atiende la urgencia, no necesariamente las causas. Se requieren respuestas diferenciadas de salud mental, adicciones, vivienda, empleo, revinculación y seguimiento. La pobreza infantil, y en esto estamos todos de acuerdo, es una de las mayores fracturas sociales y morales que tiene la sociedad uruguaya. Y por eso acompañamos la unificación de prestaciones, la atención a los primeros años, al refuerzo para niños y adolescentes con discapacidad. Pero una transferencia monetaria no posee por sí sola capacidad transformadora. Se necesitan cuidados, salud, vivienda, educación inicial, acompañamiento familiar y trabajo para los adultos. Pero resulta que en comisión nos detuvimos porque cuestionamos que se debilitara, interpretábamos de manera que podía ser excesiva, la relación de la prestación con la asistencia al sistema educativo y los controles de salud. Celebramos, por tanto, que se corrigiera posteriormente y se aumentara la penalización por incumplimiento sobre lo que se quería reducir, aunque el cambio fuera por necesidad de sumar algunos votos para aprobar esta rendición y no por la convicción, porque recordemos que se nos planteó la existencia de un amplio consenso entre expertos sobre la inconveniencia de las condicionalidades, que no hemos podido confirmar, fuera tal vez del consenso académico local, parroquial. La comparación internacional exige, en cambio, menos dogmatismo. En la mayoría de los países de Europa, por ejemplo, predominan condiciones de acceso. La Comisión Europea incluso aconseja prudencia para no castigar al niño que se busca proteger si se penaliza por no cumplir con las condicionalidades. Pero una investigación del 2024 de 2 economistas de la Duke University, Gemma Shah y Liza Genetian, de Estados Unidos, señala que la evidencia aún no permite afirmar que entregar dinero sin condiciones o sin condicionalidades produzca por sí mismo mejoras educativas comparables siquiera con intervenciones dirigidas al desarrollo infantil, porque el dinero reduce carencias, pero no necesariamente modifica conductas ni mejora los aprendizajes. La revisión realizada por estas 2 economistas destaca la importancia del diseño de las políticas públicas, la educación temprana, el apoyo a las prácticas parentales, y nosotros añadimos la corresponsabilidad entre las familias y el propio Estado. La transferencia entonces debe aliviar la necesidad de hoy y abrir las posibilidades del futuro. Por la misma razón, los recursos educativos deben juzgarse por su capacidad de mejorar asistencia y aprendizajes, ampliar el tiempo educativo, reducir el abandono y vincular la enseñanza media con el trabajo. Una partida puede ayudar a sostener ese niño o esa niña dentro del sistema, pero solo un crecimiento sostenido y una reforma profunda de las políticas públicas cambiarán la trayectoria de los estudiantes que lamentablemente desertan en una cantidad inaceptable. El último rumbo es trasladar al ciudadano las dificultades que el Estado no resuelve y emplear la rendición para introducir reformas que merecen otro tratamiento. No voy a detenerme en las consideraciones que ya hizo con mucha claridad el diputado Rodríguez con respecto a la ley de medios, nada menos que al régimen por el cual algunas personas usufructúan permisos, licencias para explotar los medios que
los medios electrónicos tradicionales y los riesgos que debilitar las garantías puede suponer ya no solo para esas personas y sus empresas, sino para el propio sistema democrático. Pero compartimos, por ejemplo, la finalidad ambiental del Plan Vale y, de hecho, lo votamos en la comisión y lo vamos a volver a votar en este plenario, pero observamos que no termina de resolver el problema. Estamos seguros que pronto nos ocuparemos en la Comisión de Hacienda de atender a los propietarios de almacenes y pequeños comercios que, debiendo recibir, clasificar y almacenar envases, no tendrán los medios como para hacerlo de forma eficiente y no gravosa. Y observamos que no se puede esperar mayor competitividad mientras se acumulan trámites y costos sobre quienes producen, trabajan y generan buena parte de los empleos. Señor presidente, nuestro voto negativo, por cierto, no puede ser interpretado como un bloqueo. No lo es ni por la dimensión de nuestra bancada, pero no lo es tampoco por la vocación de sacar adelante al país que caracteriza a mi partido y tampoco porque, tal como sospechábamos, los votos iban a estar. No lo es además porque la coalición republicana acompaña, como se ha dicho, buena parte, la mayoría de los artículos de esta rendición. Votaremos recursos sociales, recursos para seguridad, para mayores garantías procesales y otras disposiciones que consideramos oportunas y convenientes. Incluso hemos propuesto cambios y hemos visto que se han corregido errores. No preguntamos quién lo propone, sino si la medida es justa, razonable, financiable, respetuosa de los derechos y capaz de obtener buenos resultados. Pero ser constructivos claramente no nos obliga a aceptar una rendición asentada en ingresos improbables que presenta movimientos presupuestales como ahorros, responde a problemas complejos con más recursos, más instituciones estatales y descarga sobre los particulares algunas insuficiencias de la administración y que sobre todo vuelve a postergar las reformas capaces de cambiar la trayectoria del país. La productividad, la educación, la reforma del Estado hacia la eficiencia, la apertura, la transparencia, la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica no son asuntos especialmente para técnicos y expertos, sino las condiciones para financiar políticas sociales, sostener el empleo, mejorar salarios, ampliar oportunidades y deberían comprometer a este gobierno, como al próximo y a los que vengan después, porque este país requiere en esta materia continuidad y amplios acuerdos. Pero requieren sobre todo líderes políticos con audacia y valentía para enfrentar los avatares políticos del presente y también a las corporaciones de quienes se benefician del actual statu quo. Los bajos crecimientos castigan primero y más a quienes tienen menos formación, patrimonio y posibilidades de esperar. La responsabilidad fiscal hace posible la justicia social, pero es la productividad y la seguridad jurídica las que sostienen mejores salarios. Tenemos que la educación amplía la libertad de las personas, pero solo un Estado que sea eficiente llega a tiempo a quien de verdad lo necesita. Trabajamos y trabajaremos, señor presidente, por esta agenda de reformas significativas, profundas, procurando que primero sean tema de debate público y luego de decisiones y acciones políticas que deberá enfrentar, por lo que vemos, el próximo gobierno. Pero hoy corresponde decir que estas cuentas que viene a rendir el actual no nos satisfacen y tampoco la manera de financiar las cuentas del año en curso. Por estas razones votaremos negativamente este proyecto de rendición de cuentas. Muchas gracias. Muchas gracias.